Es momento de homenajes en cine continuado. Muy bien, segundo bloque de cine continuado. Y ahora tenemos que hablar de un autor que está conectado con el autor del bloque anterior, Está ¿no? todo conectado acá. Por supuesto, porque vamos a hacer el camino hacia atrás, así como si fuera un flashback en el tiempo. Y vamos a hablar de Howard Hawks, ¿sí? Este director que lo nombramos en el bloque anterior. Lo nombró Carpenter. Claro, Carpenter es claramente su mayor deudor, si se quiere, del cine, ¿sí? Y no tiene que ver con esto de que se parezca o que haga cosas muy transparentemente coincidentes, sino con En conceptos. influencias, conceptos, claro. Encontrar como nuevas formas en conceptos o premisas. Bien, Howard Hawks, un hombre nacido en el siglo XIX, ¿sí? Que nació un 30 de mayo y es parte de lo que se llama el cine clásico, ¿no? Es una denominación que uno no la puede definir de manera tan clara y específica, sino que pertenece más a un periodo, ¿no? del cine, de una manera de hacer cine, ¿sí? Que un poco va de la mano con lo que decía Carpenter en cuanto a un director invisible, ¿sí? Esta idea de ir en contra del virtuosismo, ir en contra de, por ejemplo, poner un zoom en el cual se note completamente el movimiento de cámara, o que tengas paneos violentos, o que tengas un plano secuencia muy estrepitoso, sino más bien esto de darle prioridad a las historias y a un montaje también invisible, ¿no? Sí, a la creación de los personajes. Exacto. Eso Hawks era un maestro. Sí, era un gran creador de personajes y de cómo conectarlos, ¿no? Desarrollarlos, sí. Exacto. Bien, como así muchas veces se habla de John Ford, un tipo que hacía westerns, él mismo medio que decía, se bajaba el precio sabiendo que era mucho más que eso, que un director que hacía westerns. Howard Hawks también se lo podría ubicar ahí, pero como bien volvemos a Carpenter, era un director capaz de incursionar en cualquier género. Hay un término que tienen los estadounidenses que es Jack of all trades, ¿no? Sí, es verdad. Que es esto de un tipo que puede hacer una comedia, hablando en cine, ¿no? Puede ser una comedia, puede ser un drama, puede ser un policial, puede ser un western, puede ser un musical. Sí, pensemos que en el periodo en el que Howard Hawks hacía películas, el musical era probablemente uno de los géneros más populares. ¿Sí? Y casi con exclusividad solo se hacía género. Claro, exacto. Entonces, esto va de la mano también con que los directores eran empleados de los estudios y tenían un contrato por muchas películas. Y eso hacía que, bueno, ahora queremos que hagas un policial, ahora queremos que hagas una película bélica. Y así. Todo muy formulaico. Sí, claro, por supuesto. El género como concepto dentro de lo cinematográfico toma valor acá, digamos, ¿no? Entre la década del 30, 40, 50, ¿no? Bien. Y Howard Hawks, como muchos directores de la época, tuvo que enlistarse en el ejército, ¿sí? Creo que John Ford también estuvo en el ejército, ¿no? Sí. Me parece que sí. Sí. Era un especialista en el diseño de motores de aviación, ¿sí? Era un tipo como muy de eso de metían mano, ¿sí? Muchos directores de esta época eran tipos que, no sé, te podrían abrir una cámara y arreglarte en el set si no andaba, ¿no? Sí, tenían habilidades prácticas. Claro, exacto. Era un tipo que se ensuciaban de verdad. Bien. Empieza a trabajar después en el cine como ayudante de dirección bajo la tutela de la actriz Mary Pickford. Mary Pickford es probablemente una de las primeras actrices que tuvo una visión un poco más allá de su labor en la actuación, porque fue productora, ¿no? De la mano también con su marido entonces, Douglas Fairbanks Jr. Sí, armaron con Charles Chaplin este estudio que se llamaba United Artists, ¿no? Bien. En la película en la que Mary Pickford lo mete de ayudante a Howard Hawks es una película dirigida por Cecil B. DeMille, ¿sí? Quizás acá estamos nombrando un director de una generación anterior a la de Howard Hawks, ¿no? Esos directores que empezaron en el cine mudo, claramente, Sí, ¿no? de los más conocidos del cine mudo. Sí, totalmente.
Después, en 1916, para ponernos en fecha, empieza a frecuentar a Victor Fleming, otro director también de la época muy, muy interesante, que después, bueno, se iba a convertir en el director de uno de los directores, mejor dicho, de Lo que el viento se llevó. Ujú. Sí, una película que tuvo 3 directores, creo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, una película más de estudio, de producción que de dirección, pero Sí, sí, vale, sí, sí. había que estar Sí, ahí. sí, 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 está tu nombre ahí, qué Sí. sé yo. Parece valía bastante. Bien. Howard Hawks, además de tener esto que decíamos de cierta pericia con lo técnico, era un tipo también muy capacitado en lo académico, porque había estudiado en la Universidad de Yale, ¿sí? Era un tipo muy vinculado a lo intelectual. Sí, muy Así- formado, Sí, sí. sí, era un tipo muy, muy formado, es decir, tenía como esas eh, habilidades, digo, la habilidad técnica práctica de las manos, pero también la parte intelectual. Un poco más parecido a Orson Welles también, ¿no? Porque Orson Welles también venía por ese lado. Pero Orson Welles estaba como en una isla completamente rebelde, opuesta quizás, a sí. la de Ford, Houston, Hawks, ¿no? Podemos decir, por nombrar algunos. Bien, Howard Hawks, si bien empieza a dirigir sus primeras películas en lo que es el final del cine mudo, no sé si lo podemos considerar como esos directores que hicieron la transición, pero un poco sí, ¿no? La transición, digo, del mudo al sonoro. Pero lo cierto es que cuando llega, por ejemplo, Scarface, que es del año 32, Claro, bueno. ¿cuánto bagaje él tenía ya detrás de cámara? Exacto, sí, sí, un montón. Digo, tenía más o menos, si bien en ese momento se hacían, no sé, un Sí, director 3 podía hacer películas por año. 3, sí. 4 películas por año, tenía ya por lo menos una docena de películas como director. Sí, claro, claro, totalmente. Vos decías Scarface, probablemente sea la primera película que lo trasciende a él y que se empieza a hablar de, para ahí un director acá atrás. Scarface, una película que está atravesada por lo que es el Código Hays. Sí, sí, y por la Gran Depresión también de la época. Sí, claro, porque 2 años después de lo que es la caída de la bolsa en Wall Street, ¿no? Claro, él está involucrado, creo que antes, en. ¿Qué es? ¿Ángeles del Infierno? ¿Cuál es la de Howard Hughes? La de los aviadores. Me Ese sale pro- Hell Angels, pero No sé si. Sí. Sí, bueno, sí. pero ese proyecto caótico. sí, sí, imposible, Sí, sí. imposible. Pero bueno, sí, Scarface. Sí, Scarface es la primera película es de él, ¿no? Sí, Que sí, sí, está, sí, sí. está producida y dirigida por él. Digo, primera que trasciende y se genera como una cosa ya de, bueno, este es un director que hay que tenerlo en cuenta. Y hace una película maravillosa, protagonizada por Paul Mooney. No haciendo de Tony Montana, pero... Tony Camote, Tony Camote, un claro. italiano. Claro, un italiano, porque la película está ambientada en la época de lo que es la ley seca. Y Vos Lo- sabés que quienes vieron primero esta película por una cuestión generacional, después odiaban la versión de Brian De Palma. No les gustaba, les parecía algo trash. Bueno, a veces yo me pongo a pensar si no es lo que a veces consideramos con Que a veces las nos pasa, nuevas versiones. nos con, pasa a "Che, nosotros. Claro. ¿Cómo puede ser? Generacionalmente nosotros no aceptamos nuevas versiones Claro. de lo que ya tenemos como clásico. Bueno, eso pasaba con Scarface, que era una película casi perfecta, que Sí, claro. se sostuvo tantos años, quizás por esto que decías de haberse realizado antes del Código Hays, que le permitía tener escenas de Claro, asesinatos claro, claro. y contar otro tipo de historias. Por empezar, que el protagonista es un delincuente, algo Sí. que 2-3 años después no se pudo hacer más por 30 No. años. No, totalmente. Y acá lo que quisieron hacer fue aprovechar el momento de Al Capone también, ¿no? Porque está basada en ciertas experiencias del famoso gángster de Chicago. Pero la película le va muy bien, es como prácticamente lo que quería ver gran parte del público, ¿no? Historias de gángsters. Y acá es donde entra el Código Hays, que el Código Hays decía, che, los malos no pueden ganar, no pueden ser protagonistas. Entonces, la película sufre algunos cortes y sufre algunas imposiciones, ¿no? Bueno, claro, pero de todos modos, para mí lo bueno que hace Scarface de Palma es que lo que iba a ser al principio un proyecto que era simplemente hacer la misma versión que había hecho Howard Hawks, ambientada en la época de la ley seca y todo eso, lo lleva a la actualidad, que es lo más inteligente. Digo, si hoy hiciera una Scarface, la tenés que hacer con los problemas de hoy. Sí, digo, ¿no? exactamente, sí.
Bueno, muchas veces hablo No, de en cualquier Scarface. momento la hacen, ¿eh? Sí, yo Sí. creo, me parece que, no sé si Universal no la empezó ya a hacer, ¿no? Porque siempre se habla de una nueva versión. Yo la iría a ver igual, ¿eh? Sí, ni hablar, sí. No tengo ningún problema. A menos que la protagonice alguno de estos tipos, Bad Bunny o eso, digo, gracias, no la voy a ver. Muy bien. Bien, después hace una película que a mí me gusta bastante, también del mismo año, se llama Tiger Shark, no sé si la viste. No la vi esa. Del año 32 con Edward G. Robinson, que era un actor también muy de la época, ¿no? De muchos films noirs y demás. Es una película sobre la pesca del atún, pero es muy interesante. Si pueden, búsquenla. Bueno, antes hablábamos de. Antes de salir al aire, digo, hablábamos de Criterion. Muchas de estas películas están en Criterion, Sí, ni ¿no? hablar, sí. Y pueden verlas en copias que son increíbles. Estamos hablando de una película del año 32. Sí, película son que una tiene casi delicia verlas, un ¿eh? siglo. Sí. Y se ve muy bien, digo, y tiene cosas que son increíbles. Digo, aprender de puesta de cámara y de escena. De fotografía. Estas son las películas. Claro, Sí, de sí. fotografía también, digo. Son cosas increíbles. Bien, en 1934, Howard Hawks se va a Columbia Pictures, ¿sí? Empieza a trabajar para ese estudio y hace su primera comedia. Hablamos de comedias y demás, y hace una que se llama La comedia de la vida. Creo que era el título que le habían puesto acá. El título original es 20th Century. Una cosa bastante extraña, ¿no? Que una película de Columbia Pictures se llame 20th Century. Casi ¿no? como la competencia. Claro, exacto. Ya existía Fox, ¿no? En Yo creo que sí. 36, 34. Yo creo que sí. Bien, es una comedia de estas que se llaman Screwball Comedy, ¿no? Un De género- enredos, ¿no? Claro, Sí. exacto. Pero muy de teléfonos blancos, ¿no? Y de mujeres con vestidos muy, muy largos. La película no me la acuerdo tanto, pero me acuerdo que estaba John Barry Moore, el abuelo de Drew, ¿no? Bien. Y le va muy bien, digo. Acá es donde la industria también empieza a advertir que es un director que puede hacer cualquier género. Ya probó que películas de gangsters podía hacer. Se venía el film noir, entonces era un tipo que ya había probado que una película con esas características la podía dirigir. Comedias también las podía dirigir. Pero va a ser 2 años más tarde una de sus películas también más famosas, que es Bring Up Baby, ¿sí? Para un estudio que ya no existe al día de hoy, que es la RKO Pictures, sí. ¿no? Sí. Que es la que produjo El Ciudadano, Ujú. ¿sí? Probablemente, para muchos, la mejor película de la historia del cine. Probablemente la película que cambió el cine, ¿no? Eso sí creo, Sí, ¿no? eso Totalmente. no Un es antes y un después. no es una opinión, sí. No es una opinión. Después, bueno, los gustos, para mí no es la mejor, pero una cuestión de gustos, no porque no tenga, por favor, ¿no? Siempre me acuerdo de la crítica que hizo Jorge Luis Borges del Ciudadano, no sé si la que, leí, no que estoy es seguro. una crítica negativa. Claro. Muchos años después, Borges se retractó y dijo que, bueno, estaba equivocado. Eso también como para pensar las opiniones, ¿no? Que uno puede tener, que la contradicción es parte de uno. Si Borges volvió sobre sus pasos con el Ciudadano, No lo vamos a hacer nosotros. claro, exactamente. Bien, después, bueno, dirige otras. Bueno, la iba a dejar pasar, pero no la puedo dejar pasar, que es His Girl Friday, ¿no? Tiene varios títulos. ¿Cómo le pusieron acá? Yo acá tengo 3. Tengo Ayuno de Amor o Mi Asistente Favorita. Me suena ese último, ¿eh? Mi Asistente Favorita me parece que era, que es una película protagonizada por probablemente uno de los grandes actores de la época, es Cary Grant, ¿sí? Una película que es algo que también sucedió mucho en la época, que era adaptar obras de Broadway, Ujú. ¿sí? Esta viene directamente de Broadway y le va muy bien. Pero a principios de los años 40, como decía, empezó a aparecer un nuevo género, que era el film noir. ¿Sí? El de Big Sleep, ¿no? Claro, Big Sleep, pero antes hace Tener y No Tener. Ah, claro. ¿Sí? To Del Have año- To es- Have Not. and Have Not de Hemingway. Vagamente basado en la novela de Hemingway. sí. Inspirada, Sí, diríamos, ¿no? Sí. Pero bueno, la dupla protagonista. Sí, claro, exactamente. Probablemente la mejor dupla de ese momento, Sí. creo yo. Y Si no me sé- apuran, la sí. mejor de la historia del cine, Sí, que es tal Humphrey cual. Bogart Sí. y Lauren Bacall. Sí. ¿Sí? Y, espectacular película. Tener y No Tener, Impresionante. una película maravillosa,
del año 1944. Hemingway y Howard Hawks eran amigos, ¿sí? Eran amigos íntimos. De hecho, Hemingway es el que quiere que se adapte. Entre los guionistas está nada menos que William Faulkner, ¿sí? El escritor famoso, digamos, muy importante de esa época. Es una película que es increíble. Yo la verdad que no quiero decir nada más que una película de espionaje, una película de personajes, hablábamos, ¿no? En la época de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Que, en Francia, en 1940. claro, que hace muy bien verla en compañía de Casablanca. Sí, más. No tanto por compararlas, sino para ver cómo son dos conceptos totalmente distintos y cada Claro. uno funciona a la perfección. Exactamente. Sí, se la compara mucho, a veces con malicia, ¿no? Pero Ujú. para mí no, digo, sí, No vale la hay pena, similitudes, sí. pero esto de por qué una cosa u otra, ¿no? Mejor las dos cosas, hagan un Exactamente. doble programa y Exactamente. diviértanse. Disfrutamos de ambas. Exacto. En el 1946 hacen esta película que bien mencionás, que es The Big Sleep, basada en la novela de Raymond Chandler, Sí, ¿no? que había salido unos años antes. Sí, Pensemos que- nada, que era- nada. salió y a los 5 años se Pero está haciendo una película. A veces ni salía, digamos. Está esa historia de Hitchcock con Clouseau que se peleaban. Muchas veces leían el manuscrito o solamente con el título decían Sí. quiero esta novela, ¿no? Sí, comprar los derechos y retenela ahí, no la Claro. distribuyas porque así la gente se sorprende en el cine. Exacto. Sí. Bueno, basadas decíamos, en Chandler. Y acá Nuevamente la tenemos, dupla, ¿no? Claro, la Sí. dupla Lauren Bacall y Humphrey Bogart. Y aparece este personaje que lo vimos muchas veces a lo largo de la historia, que es Philip Marlowe, ¿no? Sí, que a veces- Célebre detective. Que a veces lo vemos, detective privado, que a veces lo vemos, aunque no sea él, digamos, copias, Claro. ¿no? Sí, no, ni hablar. Es el arquetipo del Sí, detective, sí. El sobre todo largo, el sombrero. Alcohólico en Los Alcohólico, Ángeles, sí, bueno, sí. todo eso. Bueno, hasta incluso el querido Osvaldo Soriano lo incluyó Sí, en alguno de sus sí, libros, ¿no? sí, Triste, sí. solitario y final. Espectacular, sí. Probablemente uno de los grandes libros de la literatura argentina, ¿no? Absolutamente. Hermoso para leer. Pueden ir a leer eso también y pasarla muy bien. Bien, ahora sí vamos al western y ahí podemos ver el único videito que trajimos, porque si no la verdad que era ver videos todo el tiempo. En 1948 aparece una película que es probablemente uno de los westerns totémicos de la historia del cine, que es Río Rojo, y que está protagonizada por, hablamos de Gary Grant como Como hombre ícono del... un galán, Claro, acá tenemos a el querido John Wayne. el hombre de acción definitivo, Sí, quizás. probablemente. Sí, Del sí, western ni hablar. Sí. Es la cara del western, es La cara de América. Sí, si tuviéramos que poner un icono como si fuera un logo del vaquero, sería la figura de John Wayne, ¿no? Y acá es donde se empieza a tejer un poco de estas ideas acerca de, bueno, ya lo había hecho también Ford con La Diligencia, por supuesto, con un montón de otras grandes películas, pero aparecen a configurarse ciertos tipos de héroes, ¿no? Del western y del oeste, ¿no? No necesariamente un héroe 100% pulido, sino con algunas, por lo menos, cuestionamientos morales que se podían hacer, ¿no? Eso que es muy interesante también, ¿no? De pensar cuando pensamos ahora el western. No moral desde el punto de vista de como lo pensamos hoy, de está bien, está mal desde el 2024, sino desde el punto de vista de ciertas acciones, ¿no? Que son, de hecho, más allá de que se trate de ficción, mucho más parecido a eso que a tratar de construir un héroe 100% pulcro. Claro, absolutamente. También él hacía. Ponía mucho énfasis en el personaje femenino. Sí, claro. En todas sus películas, los personajes femeninos son fuertes de carácter, a veces rivalizan con el protagonista. También Claro, hay claro. algún personaje que es. Que ayuda al héroe, pero que tiene una jerarquía menor, que puede ser alcohólico, ¿no? Todo eso está en casi todas sus películas. Claro, exacto. Ya lo hemos visto en Tener y No Tener, sobre todo sí, en Tener y No Tener, Sí. más que nada. Los personajes que hacía Lauren Bacall eran personajes muy fuertes.
No era simplemente la esposa de, ¿no? No, quizás por una cuestión de cartel estaban abajo, Sí, bueno, por la época, exactamente, digamos, pero estarían a la par Sí, 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 en sí, la sí, importancia dramática sí. de la peli. Sí, sí, totalmente. Una película maravillosa igual. Película rojo. Después iba a ser una que se llamaba The Big Sky, más para adelante, en el 52 con Kirk Douglas. A mí nunca me gustó tanto Kirk Douglas como actor. Sí, estaba bien, tenía No, su yo le presencia, tengo gran pero aprecio. Sí. me gustaba más, me gusta más Burt Lancaster. no, iba a decir Michael, el hijo, digamos. Ah, y Quizás puede por una ser. cuestión Sí, generacional, sí, sí, pero sí. bien. Avanzamos un poquito y en el año 53 iba a ser Los Caballeros la Prefieran Rubias, que es probablemente su comedia más famosa y otro gran clásico de la historia del cine. Sí, Digo, bueno, Marilyn Monroe, ¿no? Claro, está Marilyn, que Puro, es puro color. Sí, es la película más technicolor, creo Sí, yo, de sí. este periodo, Sí. sacando El Mago de Oz, No, probablemente. pero cada vestido es una Sí, pintura ahí de claro, color claro. espectacular. Claro, claro, si se maravillan hoy con Sofía Coppola, con los vestidos de yo, bueno, no sé, vean acá a los caballeros con Marilyn, además en su esplendor, por lo menos en pantalla, ¿no? Gran Pobre. peli, ¿eh? Sabemos que no la pasó tan bien, ¿no? Acompañada de otra gran estrella que era Jane Russell, ¿no? Ujú. Em, Acá también esto se puede considerar un poquito como una buddy movie, ¿no? Sí, Pero de entre dos mujeres, mujeres, ¿no? sí, entre dos mujeres que manipulan a los hombres. La Claro, verdad claro, por está eso es muy bien, muy una bien. cosa como Sí, sí. súper interesante. Podemos hablar un montón más, pero no me quiero ir sin hablar de Río Bravo. Y quizás la que más ha trascendido de Sí. sus películas. Sí, 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 sobre todo por la premisa de hay unos tipos atrapados en un lugar porque afuera hay una amenaza que los quiere matar, ¿no? Exactamente. Los de afuera quieren entrar y los de adentro quieren refugiarse. Esto que aparece acá como un concepto dentro del western se utilizó para cualquier género, me animaría a decir, sobre todo para el género zombie, ¿no? Sí, para el género de terror, sí, sí, sí. Pero incluso hasta en, no sé, en Los pájaros de Hitchcock. Claro, lo podemos exacto, rastrear, sí. exacto, exacto. Es una premisa, no sé si high concept, pero sí por lo menos esto de... Incluso podríamos hacer una película, estamos acá atrapados en punto cero, no podemos salir porque afuera hay algo. La diligencia es un poco así, ¿no? Claro, exacto. Un grupo que se reúne de casualidad, Sí, que sí, sí, son sí. muy dispares, hay diferencias. Bueno, pero tienen que dejar de lado eso porque Claro. lo de afuera es peor. Exacto, exacto, ni hablar. ¿Por qué traemos esto también? Porque Carpenter hace Asalto del Precinto 13, claramente influenciado por esta película, por Río Bravo, pero no es que vaya a hacer la misma película con Vaquero en el 76, sino que lo lleva primero a otro contexto, con otros personajes, con un mundo muy diferente al del oeste, y quizás no tanto, eso es lo interesante, ¿no? Es distinto, pero no tanto, porque habla medio de un futuro donde la violencia ha explotado y... Sí, son unos Sí, pandilleros, pero sin alma casi. Claro, claro. Están raros, está Sí, muy sí, bien sí, eso. sí, Sí, sí. sí. Romero lo había hecho antes con La Noche de los Muertos Vivos, pero también es una película que habla de otra cosa, con otros personajes. Eh, por eso esto de le afanó a Jorge, no le afanó, tomó la premisa y después hizo algo completamente distinto. Porque si yo, por ejemplo, digo, a ver, voy a tomar la premisa esta de Howard Hawks. ¿Y qué haces con eso? ¿No? Esa es la gracia, Sí, digo. sí. Si fuese tan fácil, hace la voz. Claro, exacto, exacto. Después iba a ser otros westerns, como por ejemplo El Dorado, que es otra linda película, pero ya más en su último periodo, en sus últimos años. No con- sabemos si dirigió La Cosa de Otro Mundo. Eso te iba a decir, lo iba a dejar para el final, pero vamos a hacerlo ahora. El Enigma de Otro Mundo. Eso, el The enigma de Otro Things Mundo. from Another World, creo que era, ¿no? El título Sí, original. en lo formal él la produce, pero Claro, aparece en los créditos Christian Nivi, ujú, ¿sí? Pero todo el mundo dice la dirigió Howard Hawks. Carpenter iba a hacer una nueva versión en el año 82 que se va a llamar The Thing, Sí, ¿no? Que acá le exacto. pusieron El Enigma de Otro Mundo. También toma la misma idea, pero es para mí una película superior la de Carpenter. es superior porque, bueno, hay que verlas, ¿no? No quiero develar ¿no? No, mucho. es muy linda igual Sí, la, sí, de, sí, la sí. de Nivi o la de Sí, sí, Hawks, sí. ¿no? Pero claramente la película de Carpenter está puesto el foco en la desconfianza, en la paranoia que hay entre los personajes, ¿no? Es como
el miedo que despierta por aquello que es completamente desconocido que los está matando es mucho peor que esa amenaza. Recordemos la época del macartismo, ¿no? Porque la Claro. película que es del 51, Sí. la de la Nivy de Hawks. Claro, sí. la de Nivy Hawks. Pasa que, claro, Howard Hawks era un productor muy fuerte, entonces algunas películas como esta, por ejemplo, aparecía la tentación de, che, Sí, la dirigió él, ¿no? claro, además él estaba presente en los sets y bueno, Sí. le preguntaban, entonces Claro. uno le hacía caso. Exacto. Así que en ese sentido debe haber colaborado mucho, a pesar de que el otro director, Nivi, estaba también al frente. Sí. Volviendo al Dorado, El Dorado es una película que hace con Robert Mitchum y un jovencísimo James Caan. Ah, no me acordaba Sí. que estaba así. Y también John Wayne, por supuesto, ¿no? Y la última película que él dirige vuelve a llamar a John Wayne para hacer Río Lobo. Una película muy linda. Sí, normalmente se emparentan las tres ríos, Sí, claro. pero es más por los títulos, ¿no? Sí, porque no es que hay personajes que se comparten Claro. las películas, ¿no? Esa es su última película. Él fallece en el año, creo que 1977, ¿sí? En Palm Springs. Dirigió bastante, Sí, ¿no? nunca recibió el Oscar concretamente, pero sí le dieron un honorífico. Sí, que es en ese el- como, nos dio vergüenza no haberte dado uno de verdad, Sí. te damos una hora que antes de que te mueras Sí, el mes por que el, viene. por el 73, por ahí se lo dieron. Sí, Sí, estaba de grande. hecho tampoco lo nominaron mucho, lo nominaron solo para un premio. No es que... siempre decimos lo mismo, ¿no? Hitchcock nunca ganó un Oscar. Sí, sí, Entonces, por ¿qué, eso. qué importancia puede tener un premio que Alejandro González Iñárritu le dio 2, creo, y a Hitchcock ninguno? Eh, o no sé, o Scorsese que lo ganó en 2010, digo, ¿no? Sí, por una película que, Que es una que versión de está una película de bien, Hong Kong. pero que digo. está bien, pero que es claramente inferior a otras 10 películas de Scorsese. Claro, Entonces, sí. claro. Pero bueno, acá lo interesante, más que pensar, porque si uno tomara para valer la historia del cine, yo te digo, mira, la lista de todos estos ganaron el Oscar, todos estos directores y todas estas películas. Entonces, a partir de ahí vos podés armar tu cinefilia. Te vas a quedar con unos huecos enormes. Primero, por supuesto, porque te va a faltar un montón de cine del mundo, pero además te va a faltar un montón de estos directores. No, además, ¿quién habla de Shakespeare in Love? No, Sin claro, embargo, exacto. de estas películas seguimos hablando y estudiándolas y Pero disfrutándolas. claro, es lo que hablamos en el primer bloque. Hablamos de Sobreviven. ¿Quién habla de, claro, Shakespeare apasionado? ¿Quién habla de gente como uno que le ganó a Toro Salvaje? Nadie se acuerda de esa película. No está ni en streaming de la vergüenza que les da. Green Book también, una película que, ¿cuándo fue? Hace 5 años. Sí. Digo, nadie la volvió a ver, creo. Entonces, digo, lo interesante es, por ejemplo, lo que hizo caer de Cinema. Digo, decir, che, mirá, están todos estos tipos que trabajaban como empleados de los estudios, pero eran autores también. Mirá Por- cómo se diferencian del resto. No daba lo Claro. mismo. ¿Por qué esta película es mejor, gusta más y es más recordada Claro. que 100 películas iguales? Bueno, Pero to- Hitchcock era considerado un director de blockbuster. Era Sí. como el Michael Bay de los 50. sí. ¿Sí? O no sé, o cualquier director de los de ahora que lleven plata, no sé. Pero y por eso es muy interesante pensar la historia del cine a partir de ir para atrás y de ver qué directores le gustan a los directores que a vos te gustan, ¿no? Absolutamente. Eso está bueno Sí. pensar también. Sí, sí, es muy interesante eso. Bien, nos va a quedar la película del que tenemos para el último bloque, para la semana que viene o para otro momento, porque hemos llegado al final. ¿sí? Valió la pena igual dedicar No, el claro que programa, sí, ¿eh? porque están conectados Carpenter y Howard Hawks, así que pueden ir a ver una y otra, ¿no? Hacer un lindo ping-pong entre un director y otro y ver coincidencias o simplemente disfrutar. ¿sí? No hace falta sobreanalizar las cosas. Concuerdo absolutamente. Bien, muchas gracias Tino por operar. ¿sí? Buenas vacaciones. Muchas gracias a Punto Cero, por supuesto, como cada jueves que nos acobija acá. Nos alberga. Exactamente, para decir más palabras con las que ustedes puedan rimar cosas.
Eh, muchas gracias, Martín Cataldi. Gracias, José, y nos reencontramos próximo jueves entonces. Así es, adiós. Chau. Chau, chau.